Tenemos el honor de contar con la presencia de Cristina López Barrio. Bienvenida, Cristina. Gracias. Escritora doblemente galardonada con el premio finalista Planeta 2017 y con el premio Azorín 2024 por su novela La tierra bajo tus pies, en la que Cristina narra la historia de una joven madrileña, urbanita, moderna, que vive en el Madrid de los años 30, un Madrid en el que se respira un aire de libertad y en el que las mujeres ya pueden votar, de hecho, ¿no? Porque la novela empieza creo que en el 35 y se puede votar desde el 33. Y bueno, pues por azares de la vida y por circunstancias se ve metida, envuelta en un viaje a las misiones pedagógicas. ¿Cómo te asalta la idea de las misiones? Pues las misiones pedagógicas llegan a mi vida de una manera muy inesperada, como estos amores y estas pasiones que de repente te asaltan sin esperarlo, que son las mejores, ¿no? Y te da un vuelco a la vida. Yo estaba escribiendo otra novela, estaba escribiendo un thriller ambientado en Lisboa, y en un momento de descanso me puse a buscar vídeos sobre el poeta Luis Cernuda, que es un poeta que me encanta desde la adolescencia. Y en uno de estos vídeos aparecía el paso de Luis Cernuda por las misiones pedagógicas. Yo recordaba muy poco sobre ellas, así que la siguiente búsqueda fue misiones pedagógicas. Y aparecieron unas fotografías en las que se veía a gente de campo del año 30 durante una sesión de cine. La primera vez que veían y descubrían, ¿no?, el cine, ¿no? Entonces me fascinó sus rostros, ¿no? El rostro de sorpresa, de maravilla, ¿no?, del descubrimiento. Y pensé, quiero escribir esta historia, quiero escribir la historia de estas personas que sintieron la primera vez que vieron el cine, ¿no? A raíz de ahí empecé a investigar sobre las misiones pedagógicas y descubrí un trocito de la historia de España muy desconocida, sin saber por qué realmente, porque sí me he dado cuenta, haciendo la promoción de la novela, que son muy pocas las personas que conocen las misiones pedagógicas, ¿no? Y es un momento de la historia de nuestro país en la que había una ilusión y una esperanza por la modernización de España, ¿no?, por regenerar España, sobre todo a través de la educación y de la cultura, ¿no?, como estos dos pilares. Es un proyecto que surge de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Ya a finales del siglo XIX está esta idea, ¿no?, de crear estas misiones pedagógicas para llevar la cultura a las partes más olvidadas de España, esa España rural que parecía anclada, ¿no?, en otro siglo. Y no se consigue hasta la llegada de la República, ¿no? Es del año 31 al año 36 cuando se llevan a cabo todas las misiones pedagógicas, ¿no? Y me pareció una historia absolutamente maravillosa, ¿no? Fue como un momento de luz y de esperanza en una España abocada ya al abismo, ¿no? Porque la guerra civil, esta novela transcurre en el verano del 35 y tenemos la guerra civil pues en la puerta, ¿no? Y digamos todo también ese ambiente de conflicto, ¿no?, que había, y de malestar social y político, ¿no?, y todo muy convulso, y al mismo tiempo este proyecto, ¿no?, de esperanza, ¿no?, de que era posible una nueva España todavía. Cristina, yo quería empezar con un comentario, que es casi un ruego, porque la primera parte del libro, que es muy distinta, ¿no?, como a la segunda parte, es casi pues un ejercicio de fuegos artificiales maravilloso, que para mí casi que merece una precuela, ¿no?, de la novela, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí la idea, que seguramente pues tengas algo a lo mejor que puedas contarnos, ¿no?, anticiparnos. Y luego también me gustaría mucho saber qué ha pasado con esta pareja inesperada que de pronto surge en la novela, ¿no? Y mi pregunta va un poco relacionada con eso. A mí son dos personas que me resultan totalmente antagónicas. Ella, cosmopolita, con una familia muy unida, que se ha criado en el amor, llena de ideas, de vanguardia, culta. Bueno, todos esos adjetivos que tú has muy bien señalado en esa España, ¿no? Digamos que quería evolucionar, ¿no? Y luego está el personaje de Jeremías, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Es una persona que por el destino nace señalado,
con una familia desestructurada, totalmente ermitaño. Bueno, o sea, son muy antagónicos, ¿no? Entonces, a mí que esta relación, que es como atávica, ¿no? Y muy visceral, pues al final me recordaba un poco a Pigmalión, en realidad, ¿no? Y no sabía si tú habías sentido la inspiración, ¿no? En un doble sentido de decir, primero, ella encontrar a una persona noble con unas cualidades que puede moldear a su antojo, ¿no? Y luego el sentimiento de él, de decir, cuando alguien se fija en ti, eres capaz de hacer grandes cosas y de resurgir de las cenizas y de cambiar completamente, ¿no? Pues esta historia de amor de Katy, la protagonista, esta chica de ciudad que vive esta Belle Époque, ¿no? de Madrid, y que pertenece a una clase social privilegiada, como habéis dicho, ¿no? Una clase pues, que tiene los privilegios de tener acceso ya, ¿no? al mundo de la cultura, ¿no? al mundo de la política, incluso al mundo del arte. Y necesitaba una historia de amor potente. Y como esta es una novela de contraste, porque es una novela que refleja cómo era, ¿no? La vida en las ciudades y cómo era la vida en el campo en los años 30, que parecía, como he dicho, anclada en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos esta historia de amor de dos personajes cuyo amor parece absolutamente imposible porque pertenecen a mundos distintos, ¿no? Entonces es una novela también de encuentro, todo el rato, ¿no? Estamos hablando de encontrarse, del encontrarse esa España de la ciudad con la España rural, ¿no? Entonces aquí es una novela en la que esta mujer de ciudad se encuentra de repente con este hombre que además no es que sea un hombre, sea un campesino, es que es un pastor y ni siquiera vive en el pueblo, es decir, vive en el campo. Es casi un poco una historia como La Bella y la Bestia que decías tú, o de Pigmalión también, ¿no? Pero desde el punto de vista novelesco era muy potente, porque los amores, cuanto más imposibles, ¿no? y más conflictos tienen, ¿no? en una ficción, pues funciona muchísimo mejor, porque hay mucha más intriga, ¿no? mucha más emoción, cómo es posible, ¿no? que este amor vaya a salir adelante. Y lo que me gustaba en la novela precisamente era también el sentido, ¿no? el fin de las misiones pedagógicas, que era tratar de paliar el abismo que había entre las dos Españas, ¿no? Y eso es lo que representan ellos. Y hay un punto de encuentro. Ella se acerca al mundo de él, ella descubre la naturaleza, ella descubre el mundo del campo, descubre como esa fuerza, ¿no? atávica, ¿no? y tan potente, más instintiva, ¿no? más pasional que representa él, y él se acerca al mundo de ella, ¿no? Entonces ellos buscan como un lugar intermedio, ¿no? donde su amor será o no será posible, tampoco lo puedo contar para no hacer demasiado spoiler, ¿no? Pero es una novela, como te digo, que habla todo el rato del encuentro de los misioneros, que eran gente de ciudad, que llegan a este pueblo recóndito, que en realidad tampoco estaba tan lejos, a lo mejor estaba a 30, 40 kilómetros de Madrid, ¿no? Y ellos descubren esos tesoros recónditos de los que hablaba Manuel Bartolomé Cosío, que tenía la España rural y que pensaba que era necesario conocerlo, ¿no? ese folclore, todas esas tradiciones. Entonces es este encuentro de la gente de la ciudad con el mundo del campo y el encuentro de esta gente de campo con este divertimento, ¿no? y con la gente de la ciudad. Y buscar también, ¿no? ese lugar en el que pueden coincidir, ¿no? esa unión de esas dos Españas. Y eso representa también, ¿no? la pareja. Yo me acerco, tú te acercas, es conocer al otro, ¿no? que a mí me parece también que en el momento de la España en el que estábamos era un proyecto absolutamente maravilloso, porque yo creo que cuando conoces al otro, ¿no? es un primer paso para la intolerancia, ¿no? para que no haya intolerancia. Cuando no conoces, ¿no? es cuando ese desconocimiento hace muchas veces que seas intolerante. Pero esta es una novela, como te digo, todo el rato de contrastes y de encuentro, de ponerte en el lugar del otro. Está llena de símbolos, ¿no? El ponerte los zapatos del otro, cuando llega Katy con unos zapatos verdes al pueblo, y Paciana Salazar, que es el personaje, digamos, en el que yo trato de caracterizar cómo era una mujer de la España rural de los años 30, piensa cómo será una mujer con esos zapatos verdes, cómo será la vida de una mujer que calza esos zapatos verdes, ¿no? Y luego
ella le presta sus zapatos, ¿no?, a Paciana Salazar, y Katy se pone las alpargatas de Paciana, ¿no? Habla todo el rato de ponerme en el lugar del otro, encontrarme con el otro, conocer al otro, ¿no? Y como te digo, las misiones pedagógicas lo que trataban era precisamente de paliar, ¿no? Ellos pensaban que esas dos Españas tenían que unirse, tenían que conocerse, ¿no?, para hacer una España nueva, ¿no? Pues, Cristina, a mí este libro me ha, aparte del aprendizaje que he tenido con él, me ha transportado a mi niñez. En primer lugar, antes de empezar el libro, el título La tierra bajo tus pies, yo pensaba, la tierra bajo tus pies, qué raro decirnos la tierra bajo tus pies, ¿no? Después de leer el libro, he entendido, o he creído entender, que la tierra bajo tus pies quiere decirnos ese significado de la tierra, del elemento tan importante que es la tierra, del arraigo, del sentimiento de pertenencia, de estabilidad que nos aporta a todos, ¿no? Y también cómo nos lleva a nuestro pasado, a nuestra historia de España, ¿no? Yo no conocía las misiones pedagógicas. Con este libro he descubierto pues, que se narra prácticamente al final de la historia de las misiones pedagógicas, porque se crea en la Segunda República, que abarca desde 1931 al 36, finaliza prácticamente con el estallido de la Guerra Civil y con la dictadura de Franco, que desaparece. Pero, sin embargo, yo nací en el año 72, Franco fallece en el 75, y mis padres, que son de un pueblo de Almería, yo recuerdo mis veranos y mis navidades, cuando iba y llegaba al cine y se montaba una sábana y allí pues veíamos los niños el cine. Y ya las misiones pedagógicas habían desaparecido, porque bajo la dictadura ese pensamiento crítico quería desaparecer, entonces se eliminaron. ¿Crees que permaneció de alguna manera ese espíritu de las misiones pedagógicas después del fallecimiento de Franco? Y porque yo tendría 6 o 7 años cuando yo recuerdo eso, y todo eso había desaparecido. Se volvió a llevar esa misión de llevar a los pueblos la cultura, la lectura, el teatro, la música, a todos esos lugares donde no tenían acceso a todo ese tipo de formación. ¿Crees que se mantuvo o totalmente desapareció? Bueno, ya me estás hablando del año 75, ¿no? Y es cierto que el aislamiento que había entre las ciudades, ¿no?, y el campo, pues no era lo mismo, ¿no?, que en el año 30, ¿no? Más que nada porque había carreteras, más mal que bien, ¿no? Ya no había esa incomunicación tan grande que había, ¿no?, en los pueblos. La televisión también, ¿no?, había llegado, a lo mejor no a todos los pueblos, pero a bastantes, ¿no? El hecho, fíjate, sin embargo, ¿no?, de llevar la cultura a los pueblos, de llevar el teatro, el cine. Me preguntan mucho, ¿no?, a lo largo de la promoción de esta novela sobre la España vaciada, ¿no?, si sería posible, ¿no?, hoy en día. Y yo creo que eso es algo que, digamos, no pasa nunca, ¿no? El compartir cultura, el llevar cultura. Yo estuve en unos premios en Ávila y le daban el premio a un conductor de un bibliobús. Este hombre llevaba 25 años conduciendo un autobús que era una biblioteca ambulante que iba por pueblos recónditos de Ávila, y nos contaba cómo la gente esperaba con muchísima ilusión a que él llegara y cómo, pues qué libros nos has traído nuevos, ¿no? Y cómo devolvía los libros, ¿no? Y hace poco he leído en el periódico, fíjate, no recuerdo, por desgracia, la compañía, de una pequeña compañía de teatro que va por los pueblitos de la España vaciada y va haciendo representaciones teatrales, ¿no? Es decir, la cultura es algo inherente al ser humano, ¿no? Yo creo que es un bien del espíritu y es algo que está tan unido a nosotros, ¿no?, que dejará de existir cuando dejemos de existir nosotros, ¿no? Y compartirla y llevarla, ¿no?, sobre todo a esos lugares a lo mejor que no tienen tanto acceso, ¿no?, como podemos tener, digamos, en la ciudad. Eso no pasa nunca. Es verdad que es otra España, la España del 75, ¿no?, que la de los años 30, ¿no? Las fotos que ves de la España rural
parece como 2 siglos atrás, ¿no? Era difícil hacerse una idea hoy en día, ¿no?, del el atraso que había en los pueblos y de la diferencia que podía haber con la vida de las ciudades, ¿no? Cossío fue, digamos, como el primer pedagogo español, casi podríamos decir, cuando la pedagogía en España era absolutamente desconocida. Hoy este tipo de educación, pues a lo mejor tenemos el método Montessori, el colegio estudio, nos parece no muy ajeno, pero en esa época era absolutamente revolucionario, ¿no? Porque además él también trae consigo una idea como la del excursionismo, por ejemplo, ¿no? Que en esa época no había turismo rural, entonces la gente de la ciudad no salía, ¿no? Y él precisamente, me hablabas del título de La tierra bajo tus pies, habla, ¿no?, de la importancia del contacto con la naturaleza, ¿no? Porque somos seres humanos y pertenecemos a la naturaleza. Entonces, la tierra bajo tus pies significa eso, ¿no? El descubrimiento, ¿no?, de la tierra, el descubrimiento de tus raíces, ¿no? Algo atávico, más instintivo, más sensorial, que se representa también con la historia de amor, ¿no? Volvemos un poco a lo que me decías de Cati y Jeremías, ¿no? Ese descubrimiento por parte de Cati de esa vida rural como casi más primitiva, ¿no? Más, te digo, más casi más pasional, pero al mismo tiempo también por parte de Jeremías el acercamiento de ella, ¿no?, a esa otra parte, digamos, de que significa pues el aprender a leer, ¿no?, el aprender a escribir, y que también te da, ¿no?, como ser humano, esos bienes del espíritu, ¿no?, pues que también te alimentan, ¿no? Hay una frase de Lorca que me encanta que dice: dame medio pan y un libro, ¿no? No solo de pan vive el hombre. La libertad aparece como telón de fondo en toda la novela. Por eso Cati, que ha recibido una educación privilegiada, está libre, es una mujer segura y valiente. En cambio, termina de alguna manera sometida, presa, teniendo que esconderse. No sé si has querido establecer un paralelismo con el contexto histórico, donde Cati representa los valores de la Segunda República, de educación, justicia, igualdad y libertad, pero todo acaba con el inicio de la Guerra Civil. Pues es una buena pregunta, efectivamente. Cati, como tú muy bien dices, representa a este grupo de mujeres que empezaron a abrir camino y que tenían la ilusión, ¿no?, de esta nueva España en la que la mujer también participaba, ¿no? Acabábamos de conseguir el voto, ¿no?, y la mujer empezaba, ¿no?, a abrirse camino, a conseguir estudiar, a conseguir trabajar, a tener voz en la política, a tener voz en la vida cultural. Cati además está caracterizada como un personaje que forma parte de una familia muy poco conservadora, digamos, ¿no?, como una familia bastante abierta para la época, con un padre que es extranjero y con una madre que ya es sufragista, que es crítica teatral, ¿no? Es una mujer bastante libre, como dices, ¿no?, para la época, y que de repente, al viajar a las misiones, con esta historia de amor de Jeremías, este descubrimiento, ¿no?, de esta España rural, también, ¿no?, en la novela lo que traté de hacer era un reflejo, ¿no?, de esta España rural con sus claroscuros, ¿no? Tiene esta parte hermosa que aparece en la novela, ¿no?, de este folclore, ¿no?, y de todos estos tesoros de la artesanía, ¿no?, de la España rural, pero aparece también esta España caínita, ¿no?, que está presente, esta España de rencillas, ¿no?, entre familias, muchas de ellas que venían pues de siglos atrás, ¿no? Ya había habido una disputa entre los antepasados y eso pasaba de generación en generación y se heredaba como la tierra. Uno de los argumentos también, ¿no?, de la novela, de la trama, aparte de la historia de amor, es esta historia de venganza y de odio entre dos familias, ¿no? Digamos, entre la familia Salazar, que inmediatamente Cati, como se aloja en su casa, ya forma parte, digamos, de esta familia, y por otro lado la familia del terrateniente, digamos, del pueblo, ¿no? Aquí sí es cierto, ¿no?, aparecen estas rencillas, ¿no?, como te digo, estos odios, estas venganzas que luego muchas de ellas culminarán, ¿no?, en muchas tensiones en la guerra civil de estas dos Españas. Y es verdad que Cati termina de alguna manera escondiéndose, ¿no?, huyendo. Tampoco quiero dar demasiado spoiler, ¿no?, al contarlo, ¿no? Pero sí es un reflejo precisamente, ¿no?, de lo que pasaría en España. Tú date cuenta que en este caso, en esta novela, los lectores saben más que los personajes, porque el lector sabe lo que va a pasar, porque la novela termina en julio del 36.
¿no? Pero ellos no saben exactamente todavía lo que viene, ¿no? Entonces, digamos que el lector tiene una perspectiva sobre la novela que puede hacerse una idea. Es una novela que se apunta a muchas cosas, ¿no? Y se deja, ¿no?, también que el lector vaya más allá, ¿no? Y que, como muy bien has hecho tú, ¿no?, ate cabos, ¿no? Yo hago un fresco de esa España y con un fresco de esa España se puede entender lo que vino después, ¿no? Y entre ellos muchas veces, te digo, estas rencillas que había en los pueblos, a veces por una linde, a veces por una riña entre antepasados, pero que ya representa esa enemistad que luego, ¿no?, explotará, ¿no?, con la guerra, ¿no? Y esa pérdida también que supone la guerra civil y la dictadura que viene después, ¿no? Esa pérdida de libertad y de todo lo que habíamos ganado, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Que hay un retroceso que luego tenemos que volver a conquistar, ¿no?, poco a poco. Cristina, yo te quiero preguntar cómo te has documentado. Pues me he documentado leyendo libros sobre cómo era la España rural a principios del siglo XX. Hay bastantes libros también sobre las misiones pedagógicas de publicaciones de la Residencia de Estudiantes, pero hay una parte de la documentación que viene de mi padre y que para mí, bueno, pues es muy, muy especial. Mi padre, que nació en el 33, que va a hacer 91 años, ¿no?, pues me contó la historia de cuando ya eran los años 40, había pasado un poquito más de tiempo, ¿no?, pero en realidad la España de los años 40, la España rural de los años 30 no había cambiado mucho, ¿no? Y entonces él es madrileño, pero él durante los veranos se iba a un pueblo que se llama Carrascosa del Tajo con su hermano, y entonces él me contó cómo llegaban en tren hasta una estación y allí iba a buscarles su tío, que era el alcalde del pueblo, iba a buscarles en el macho que aparece en la novela. Yo no sabía lo que era un macho y es un híbrido entre caballo, mula, no lo sabe muy bien. Y esta historia que aparece es lo que me contó mi padre, que él se montaba en el macho, que no hacía falta que llevara las riendas porque el macho iba solo, y me habló también de la Guardia Civil Caminera, que aparece en la novela, y cómo la Guardia Civil tenía que ir haciendo la ronda y iba pasando por diferentes pueblos, y cuando llegaba a un pueblo llevaba una cartilla donde tenían que ponerle, la autoridad del pueblo tenía que ponerle un sello como que había pasado por allí, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es lo que yo llamo la documentación emocional, ¿no? Y me hacía muchísima ilusión recoger estos recuerdos de mi padre, ¿no?, de los años 40. Me han preguntado mucho sobre el macho, ¿no?, porque me dicen gente, Luz Gabas, por ejemplo, que fue jurado del premio Azorín, me decía, ¿cómo tú, siendo de ciudad, sabes esto que es de campo? Y digo, pues mira, por mi padre. Y luego hay otra parte también de Katy, que es un recuerdo mío de la infancia, porque yo me crié en el barrio de las Letras y me crié entre el teatro español y el teatro de la comedia, ¿no? Mis padres son grandes amantes del teatro y me llevaban desde que era pequeña, ¿no? Y entonces este recuerdo de Katy de la primera vez que va a una representación del Caballero de Olmedo y de lo que siente escuchando el teatro del verso, es el recuerdo de mi niñez, ¿no?, de lo que yo sentí la primera vez que escuché el teatro en verso y dije, ¿esto tan bello? ¿Qué es, no? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué estoy sintiendo, no? Y entonces este recuerdo lo utilizo para caracterizar al personaje de Katy. Bueno, Cristina, a mí me ha encantado tu libro, no puedo evitar decírtelo, me ha encantado. Además, el momento histórico al que nos llevas me parece particularmente interesante. Me lleva a un momento muy particular, como es, bueno, me recuerda un poco, o de alguna manera resulta muy evocador para mí, porque mis abuelos, mi abuela en Madrid, mi abuelo en Segovia, hijo de maestros, con esa posibilidad de la educación y demás, y la verdad es que me transporta y trato de pensar cómo pudieron ser sus vidas en aquel momento, ¿no? Hablando con, bueno, pues en ese momento tan convulso, como tú dices, que está a punto de llevar a una situación bastante caótica y muy, muy trágica para los españoles. Por esa forma en la que las mujeres van avanzando y da gusto ver cómo de pronto una dice, bueno, voy a ser cirujana, de momento todavía no se lo ha dicho mi padre, y de pronto dices, bueno, es que esto está a punto de acabar y no va a avanzar como debería ser, ¿no? Y entonces yo voy avanzando en la lectura de la novela, que la leí muy rápido y me gustó mucho, y a medida que me voy viendo el final, trato de barruntar qué es lo que va a suceder y no pinta muy bien.
Y dentro de todo, yo pensando, bueno, quizás se puedan ir a Filipinas, es la mejor salida a toda esta situación. Entonces yo quería preguntarte, porque hacerte dos preguntas, una ligada con el libro, es decir, ¿barajaste otros finales, otra situación? Porque dentro de todo el final es bastante amable, dada la situación que se está generando en ese momento de rencillas, de disputas entre unos y otros, que yo pensé que iba a acabar eso bastante peor. Pero bueno, eres por saber qué situaciones barajabas. Publico cosas y demás, pero sobre cuestiones jurídicas. Entonces no termino, o sea, yo tengo mi tema escogido, la construcción del muro de Palestina y las implicaciones jurídicas que ello tiene, pero el tema está ahí. Entonces me gustaría saber cómo son los entresijos de ese proceso creativo que me parece absolutamente muy valiente y que yo saldría huyendo completamente. Y eso, conocerlo un poquito y que nos cuentes un poco cómo es esa situación tan delicada y tan complicada, creo yo, desde mi perspectiva. Pues a ver, empiezo por la segunda pregunta. Casi. El enfrentarte a la hoja en blanco es como todo trabajo creativo, ¿no? Tiene una parte de pico y pala detrás importante, ¿no? Fíjate cómo surgió, os lo he contado al principio, el tema de esta novela, ¿no? Hay veces que los temas, de alguna manera, parece que salen a tu encuentro, ¿no? Otras veces no se sabe muy bien sobre lo que escribir, ¿no? Cuando eres un escritor profesional también y te dedicas a ello, pues hay momentos, ¿no? Como me ocurrió, fíjate, antes de escribir esta novela estuve 4 años sin publicar, ¿no? 4 años en los que me interesaba todo, pero nada lo suficiente, ¿no? Para escribir una novela yo creo que hay que escribirla con las entrañas, con el corazón, y tiene que ilusionarte y tiene que apasionarte el tema, ¿no? Como me pasó a mí con las misiones pedagógicas y con el personaje de Katy y con el personaje de Manuel Bartolomé Cosío, con el personaje de Alejandro Casona, que además era un dramaturgo que yo había visto muchas obras suyas de teatro, pero al final también hay un trabajo detrás de, bueno, 99% casi te diría de transpiración, 1% no trabajo, o quizá un poquito menos, ¿no? Es cuestión de trabajar en ello, ¿no? De trabajar en la trama, de trabajar en los personajes. Yo a veces, yo tenía la semilla, que eran las misiones pedagógicas, y es como si lo hubiera plantado en mi interior, y luego mientras trabajo la trama y voy caracterizando, ¿no? También el personaje, cómo va a ser, y pensando en lo que va a ocurrir, ¿no? Es como si fuera regando. Y a veces tienes la sensación de repente que eso germina y salen las primeras hojas, ¿no? Y entonces es como la historia ya está ahí. Y es como que la historia va creciendo y es como si te inundara. Y muchas veces, fíjate, la historia se va por otro lado diferente al que tú habías planeado, ¿no? Y yo creo que esto es lo maravilloso del mundo creativo, ¿no? Que tienes esa sensación de que a veces no eres tú, que pierdes tu identidad y eres los personajes que estás escribiendo, ¿no? Estás dentro de la historia. Y eso yo creo que es también lo adictivo, ¿no? Y todo esto se llega, ¿no? Es lo que llamaban las musas, ¿no? La inspiración. Pero yo creo que viene todo dentro de un proceso, ¿no? De trabajo importante. Yo durante este periodo de tiempo de 4 años, 2 de ellos de bastante sequía creativa, leí mucho sobre creatividad. Y era muy interesante lo que leí, porque te dice que el inconsciente está trabajando en un segundo plano cuando tú no te das cuenta. Tú has estado trabajando mucho sobre un tema y de repente cortas y descansas y tú tienes la sensación de que eso tú ya has cortado, pero tu inconsciente sigue en un segundo plano sin que tú seas consciente de ello, ¿no? Y de repente, ¡pum!, llega la idea. Y es decir, es esta musa, no, es producto, yo creo, ¿no? Como todo de ese trabajo que has estado haciendo, ¿no? Y que al final esa historia ha brotado y empieza, ¿no? A ir por los caminos un poco que tú le marcas, y a veces, como te digo, ¿no? Se desmanda y tienes la sensación, como decía Karen Blixen, que a mí me encanta, que la historia tiene su propia voz, ¿no? Y tienes que dejarle que siga, ¿no? ese camino, pero hay sobre todo mucho trabajo detrás, ¿no? Yo creo que el trabajo creativo es una montaña rusa. Son momentos en los que te crees una genia y momentos en los que te crees una cucaracha, que es horrible lo que has escrito, y otras veces que es absolutamente maravilloso, ¿no? Hay una frase, fíjate, de Augusto Monterroso que dice: cuando creas, duda; cuando dudes, cree, ¿no? Que es el equilibrio de un buen escritor, ¿no?
es encontrar ese momento. Qué complicado. Y es complicado, sí, pero yo creo que, Y valiente. sí, fíjate, ¿no? Yo creo que hay que tener también la humildad muchas veces para darte cuenta a veces que estás en el camino equivocado o que la historia se te ha ido, ¿no? Y para dudar, ¿no? A mí la duda me parece un terreno, yo no soy una mujer de certezas, todo lo contrario. Yo creo que la duda es riquísima, ¿no? Pero te puede detener también. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto que la duda te puede detener, pero también la duda del caos es el principio de todo, ¿no? Entonces, pues, te digo, hay veces que precisamente cuando tengas dudas, cree, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero a veces me preguntan, ¿no? Mis alumnos, que yo también doy clase, y digo, esto también, fíjate, este equilibrio lo encuentras muchas veces como todo, haciendo oficio, ¿no? Cuando trabajas en algo, como cualquiera de vuestros trabajos, ¿no? Es haciendo oficio, o sea, trabajando, y hay veces que dices, por aquí sí, por aquí no, ¿no? Hay mucho también hay veces, fíjate, incluso de intuición, ¿no? Que te dice, por aquí va la historia, por aquí no, ¿no? Pero el trabajo, sobre todo si eres novelista, ¿no? Quizá la poesía tiene algo más también, ¿no? de inspiración, de arrebato del momento, pero el novelista es pico y pala, pico y pala. Quería hacer una novela de alguna manera, aunque he hablado de los claroscuros, ¿no? De esta España rural, de esa España caínita, hay una historia de odio y venganza, pero quería hacer de alguna manera también una novela luminosa. Quería que recogiera ese momento, ¿sabes?, de esperanza que había en la creación de esa nueva España, ¿no? Y lo que fueron para mí las misiones pedagógicas y lo que representaban, ¿no? Ese momento de esperanza. Por eso la cita con la que comienza la novela de Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que parece perfecta, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, el tiempo de la creencia y el tiempo de la incredulidad, ¿no? Y yo me quería quedar con ese momento, no quería entrar más en el principio de la guerra, no quería entrar en el conflicto. El conflicto está ahí y todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? La tragedia que ocurrió, ¿no? entre hermanos, ¿no? Entre españoles. Pero yo quería ese momento, ¿no? Esa esperanza que tenía Cossío y que representaban las misiones de que una nueva España era posible, ¿no? Una España progresista en el sentido de que avanzaba, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de la educación, de que era posible paliar el analfabetismo, de que era posible llevar la cultura, de que la lectura, ¿no? A esos pueblos absolutamente abandonados, ¿no? Y era este mensaje para mí, ¿no? De luminoso de personas, fíjate que además las misiones pedagógicas había todo tipo de gente. O sea, había gente que era creyente, gente que no, gente más conservadora, ¿no? Gente, podemos decir, socialista, anarquista, pero tenían la ilusión, como los llamaban marineros del entusiasmo, de este proyecto común, ¿no? De lo que significa la cultura y de lo que la cultura nos aporta, ¿no? Y de rescatar esa España olvidada, esa España oscura que era necesario para crear esa nueva España. Daros cuenta que eso también colea mucho de la generación del 98, ¿no? Que todavía Cossío buscaba mucho ese nuevo concepto de esa españolidad, ¿no? ¿Qué era España, ¿no? ¿De dónde podíamos crear esa nueva España, ¿no? Entonces quise quedarme ahí. Todos sabemos lo que te digo, Sí. lo que ocurre después, ¿no? Y fíjate, me gustaba mucho también, en la novela aparece en la proyección que hace en el cine, y Luces de la ciudad, ¿no? de esta película de Charlotte maravillosa, que recomiendo que la vean si no la han visto, ¿no? Y tiene ese final, ¿no? Que tampoco lo quiero destripar demasiado, ¿no? Pero es un final en el que se le deja de alguna manera, ¿no? Al espectador, ¿no? Se apunta a algo, ¿no? Y el espectador elige de alguna manera qué va a pasar. Nosotros, como os he repetido antes, sabemos lo que viene después, ¿no? Quizá una segunda parte, ¿no? Me preguntan, y no va a haber, tienes que escribir una segunda parte, porque claro, necesitamos saber, se van a exiliar, se van a ir a Filipinas, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos en la guerra? Y digo, bueno, recojo el guante. Totalmente, debes hacerlo. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecerte la novela porque me ha encantado. Me has dado a conocer las misiones pedagógicas que desconocía completamente y me ha maravillado la forma en la que has llevado esta España fragmentada. De alguna forma la has extrapolado a estos dos personajes, que cada uno lo representa una España diferente, entonces me ha encantado cómo lo ha reflejado. He disfrutado muchísimo y entonces me ha picado la curiosidad y me he puesto a investigar un poco sobre las misiones pedagógicas, ¿no?
Entonces he leído un poco de todo y bueno, mi pregunta realmente, para ser breve, porque ya estamos siendo muy extensos, es un poco, cuando llega la guerra civil con el franquismo se desmantelan y entonces el régimen franquista las tilda como lo tengo aquí escrito, como la semilla de, es que lo tengo por aquí, porque es que me ha impactado también, que era de alguna forma, era una poderosa fuerza secreta, ¿no? Entonces, yo entiendo las intenciones, que es acercar el saber, la cultura a estos pueblos más recónditos que no tienen acceso a la misma. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que realmente el fin de estas misiones eran puramente pedagógico o había un trasfondo político en el sentido de acercar los valores republicanos a una España que era tradicionalista, una España que era un poco esquiva a la República? ¿Tú crees que hay un trasfondo político, otro objetivo, aparte de acercar el saber, sino también de alguna forma hacer propaganda de los valores republicanos? Fíjate, Cossío no era un político, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso que, fíjate, a él le ofrece la presidencia de la República y él dice, yo no soy un político, él era un pedagogo y era un historiador del arte, ¿no? Entonces, es cierto que era un proyecto que, como os digo, no es un proyecto que sea idea y surja de la República, es un proyecto que ya está ligado a la Institución Libre de Enseñanza y a finales del siglo XIX ya se habla de estas misiones pedagógicas. Digamos que pueden llevarse a cabo una vez que aparece la República, del año 31 al año 36. Y es un proyecto que va para mí mucho más allá de la política, como yo lo entiendo y como lo entendía él. De hecho, él lo decía, yo no soy un político, soy un pedagogo, y él apostaba por regenerar España a través de la educación. De hecho, es una frase que recojo en la novela y es literal de él, ¿no? Crear una nueva España a través, con dos pilares, la educación y la cultura, apostar por el maestro rural, porque él consideraba que España, la modernización de España, no podía llevarse a cabo sin contar con el campo, ¿no? Y el analfabetismo tan grande que había en el campo, ¿no? Y era una manera también de que la gente pudiera tener un pensamiento crítico de alguna manera, ¿no? Que yo creo que también es lo que te da la cultura. Aparte, fíjate, él también hablaba mucho simplemente del ocio, de la diversión. De hecho, fíjate, aparece en la novela el alcalde, que aparecen en la novela las fuerzas vivas de todo el pueblo, pues el alcalde, el cura, ¿no? El alcalde le dice a Alejandro Casona, que era el director del Teatro del Pueblo, le dice, vamos a ver, ¿aquí podemos ser uno de su padre y otro de su madre? ¿O para participar en las misiones pedagógicas es como, podemos ser lo que queramos o tenemos que ser de algo, ¿no? Y él le dice, aquí venimos a reírnos y a divertirnos, podemos ser lo que quiera. O sea que aquí uno puede ser de su madre, otro de su padre y no hay ningún problema, ¿no? Y a mí precisamente, fíjate, eso es el espíritu que también me gusta de las misiones pedagógicas, y como os decía antes, había todo tipo, ¿no? de ideologías, ¿no? Y todo tipo de creencias. Y hay una frase de Rafael Dieste, que era el encargado del teatro, el retablo de títeres, porque a algunos pueblos muy recónditos no podía llegar el teatro y entonces con las mulas, ¿no?, llevaban este teatro de títeres. Y él decía, después de participar en las misiones pedagógicas, era muy raro que pudiera ser un marrullero en política o un pedante en el arte, ¿no? Te dice como el espíritu que tenían. Es cierto que de alguna manera los valores republicanos que representaban, para mí era como estos valores en los que se apostaba por la libertad, por la incorporación de la mujer, por una modernización de la sociedad y del campo, ¿no? Y eso era precisamente los valores que recogía Cossío. Como te digo, no era un político, pero era republicano y era un liberal. Y era un amante, sobre todo, ¿no?, de la educación, que consideraba, y yo con lo cual también coincido y estoy de acuerdo, que es el pilar, ¿no?, de una sociedad y de un futuro, ¿no? Pasa por la educación y por la cultura, que a veces parece que siempre queda atrás. Y fíjate, se discutió mucho y las misiones pedagógicas, aparece también en la novela, en el año 35 recortan el presupuesto. No eran entendidas ni queridas, ni por la parte más conservadora, ni por la parte, podríamos decir, más progresista, ¿no?
no la quería ninguno, no las entendían. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna utilidad política para ellos de alguna manera. Ellos pensaban que necesitaban una modernización del campo desde el punto de vista social y económico. Sí, pues que se tenga que ocupar, que se ocupe, ¿no? De alguna manera. Pero ellos lo que hablaban era, vamos a llevar al campo, vamos a llevar la educación, vamos a llevar los libros, vamos a llevar la cultura, ¿no? Vamos a apostar también por alimentar el espíritu. Claro, todo esto parece utópico, ¿no? En ese momento, efectivamente, no interesa, efectivamente, eso es. La libertad te la da la cultura. Exactamente, ¿no? Exactamente. A él le preguntan, fíjate, hay unas frases muy bonitas del pintor Ramón Gaya, que es un pintor murciano que él hace copias de cuadros del Museo del Prado, y entonces él cuenta en unas conferencias que da en el año 90 que le preguntaban, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y él nunca respondía, porque decía, Cosía no quería que sirvieran para nada, solo quería que existieran. A él le bastaba simplemente con la alegría, con el agradecimiento, ¿no?, que estas gentes del campo decían, por fin la gente de la ciudad, la gente del gobierno se acuerda de nosotros, ¿no? Apuesta por nosotros, simplemente quería que existieran. Y no tenían, eran un fin en sí mismas, ¿no? Como yo creo que la cultura es un fin en sí mismas. Entonces, era un momento en el que se politizaba todo, no todo tenía que estar llevado, ¿no?, al campo de la política. Y a mí me gusta precisamente, ¿no?, sacar este proyecto, ¿no?, y los valores, darle los valores en los que realmente se apoyó, ¿no?, que eran los valores de Manuel Bartolomé Cosío. Bueno, Cristina, no puedo dejar de darte las gracias por este lujazo de libro, porque no hay manera más bonita, más fácil y más visual que aprender a través de una historia. Y yo he aprendido muchísimo porque desconocía las misiones pedagógicas. Y al hilo de esta reflexión, aunque ya se ha más o menos dicho, pero sí que me gustaría preguntarte si hay una intención concreta a propósito en el libro de mostrar una reivindicación y un reconocimiento a las misiones pedagógicas en particular y a la cultura en general, de los efectos y de la importancia que tiene no solo en la formación intelectual de las personas, sino también a nivel espiritual, lo que estábamos hablando. Porque uno de los momentos que más me gustan del libro es la sensación de estallido que experimenta Paciana después de una de las representaciones. Se olvida del luto, es capaz de sonreír, le apetece un cigarrillo. Entonces, tengo ese interés, si va guiado por ahí el libro o surge simplemente del transcurrir de la historia. No, es un libro que lo que busca es contar qué vivencia deja en nosotros la cultura como seres humanos, ¿no? Ese estremecimiento, a lo mejor, ¿no?, al escuchar una música, ¿no?, esa risa al ver una película de Charlotte, ¿no?, qué huella deja en nuestro espíritu, cómo nos nutre como seres humanos, cómo de alguna manera nos puede transformar, ¿no?, cómo Jeremías Salazar se ve reflejado en el personaje de Charlotte de repente, ¿no?, cómo provoca esa reflexión, ¿no?, en el personaje. El momento que decías de Paciana, ¿no?, Salazar, esta mujer que representa una mujer de la España rural, esa vida dura, ¿no?, desde el punto de vista doméstico, solo le queda un hijo porque ha perdido, ¿no?, la mortalidad infantil era enorme, aparte se ha quedado viuda, carga también con la tierra, ¿no? Tiene que llevar adelante la cosecha porque que haya una buena cosecha depende que coman o que no coman, carga además con esa venganza, ¿no?, esa herencia que le ha transmitido, ¿no?, por su simple apellido, por el odio a otra familia, ¿no? Sí, el mensaje precisamente, fíjate, es ese, ¿no? Y de hecho parte, o sea, la novela, como os digo, parte de ver esas fotografías, ¿no?, y de imaginar qué pudo sentir, ¿no?, esta gente de campo al ver por primera vez el cine, ¿no?, porque además el cine tiene un punto bastante mágico, ¿no?, y como que llega de una manera muy potente y muy directa, ¿no?, a las emociones. Para mí es una oda a la cultura, ¿no?, y a lo que significa la cultura y lo que nos aporta su vivencia como seres humanos.